Bueno, pues tenemos la placa de control ya totalmente montada. Aquí la podéis ver. En esta placa tenemos el control sobre los IGBTs con las conexiones para los potenciómetros de ajuste de intensidad. Tenemos el sumador para medir la intensidad y poder conectar un voltímetro que mida la intensidad total que circula por los dos IGBTs. Y luego tenemos un divisor para poder medir la tensión de entrada, un divisor por 100 de la tensión de entrada a la carga, para poder conectar también voltímetro que nos indique la tensión. Y está todo montado. Entonces ya tenemos esta placa y esta que ya la enseñé, que es la de resistencias de emisor de cada IGBT, las que nos van a permitir medir la intensidad que circula por cada IGBT, ¿no? Nos quedaría otra placa más por montar, en la que voy a incluir el sistema de seguridad de temperatura con el termostato que monté en el radiador. La incluiré aquí, un pequeño circuito con un relé de tal manera que se dispara el relé en cuanto abre el contacto del termostato. Y entonces este relé lo que hará será desconectar la alimentación de todo el circuito. Y aprovechando el otro contacto que tiene el relé, pondremos un LED para indicar que hay sobretemperatura. Y luego quería meterle también un fusible para proteger la entrada a la carga, en caso de que se cruzara algún IGBT o lo que sea, pues que tengamos una protección, ¿no? Entonces lo montaremos también en la placa. Estos son fusibles de automóvil, de coche, pero que son perfectamente válidos para utilizarlos en esta aplicación. Entonces el relé, el fusible ha de ser de, si vamos a utilizar hasta 20 amperios en la carga, pues habrá que ponerlo de 25 amperios. Y de estas intensidades fusibles ya hay que poner estos de automoción. Y esto nos añadirá una protección más, aparte de la protección térmica. Y bueno, vamos a continuar montando la placa que nos queda. Bueno, ya tenemos la placa auxiliar con el relé y un destellador y el portafusibles. El circuito del relé es para la protección térmica de la carga. En caso de que sobrepase la temperatura, pues lo que hace es activar el relé y desconecta la tensión de alimentación de 12 voltios a la placa de control, con lo cual queda desconectada la carga. Y luego tenemos un destellador que nos indica el fallo por sobretemperatura. ¿Vale? Y luego aquí en este extremo tenemos el fusible que conectaremos en serie con la entrada de la carga para protegerlo contra sobrecorrientes en caso de que se cruce algún IGBT. Nos haría saltar el fusible. Lo voy a poner en marcha para que lo veáis. Conectamos positivo y negativo.
Y bueno, aquí lo tenemos. Ahora representa que está abierto el termostato y nos está parpadeando el indicador de fallo por sobretemperatura. Vale. Voy a simular que cerramos los contactos del termostato. A ver, teníamos por aquí un cable hasta aquí. Cerramos el contacto del termostato y nos deja de parpadear a la vez que activa y desactiva el relé. Vale. Bueno, pues llegados a este punto, ya teniendo las tres placas que van a ir en la carga, la de control, vamos a ponerlo así. Tenemos la placa de control, la placa auxiliar y la placa de las resistencias para medir la corriente. Cada grupo va conectado a un IGBT, de los dos que hay. Vale. Pues bueno, vamos a proceder a montarlas en el conjunto, en el chasis. Haremos el mecanizado para collarlas con unos separadores y después pues procederemos al cableado de la misma.
Bueno, tenemos todo el montaje y el mecanizado hecho. Sacamos el radiador y tenemos en la placa ya montados todos los circuitos: alimentación, control, placa auxiliar y placa de resistencias. Vale, entonces la idea es montar esto encima y taparlo con esta placa de tal manera que nos quede un montaje compacto aquí encima. Encima de la placa esta pues montaremos los potenciómetros, las bornas de entrada y los 2 voltímetros y el interruptor de red. Vale, entonces vamos bastante bien de espacio. Y bueno, así lo tenemos, y a falta del cableado, de ir conectando hacer todas las conexiones y mecanizar el panel frontal. Cuando ya lo tengamos todo montado, pues empezaremos con las pruebas y veremos a ver hasta dónde llega esta carga electrónica. Bueno, pues ya tenemos el frontal montado con los 2 voltímetros, control de corriente y las bornas de salida, y aquí pondremos el piloto de la protección térmica. Los 2 voltímetros que he utilizado son reaprovechados y están construidos alrededor del ICL 7107, tanto uno como otro. Están probados y ajustados a 2 voltios fondo de escala. Y estos voltímetros que van con este integrado necesitan alimentación de más 5 y menos 5 voltios. Y yo le he puesto aquí en esta plaquita un pequeño montaje para obtener de los 5 voltios de entrada menos 5. Y así ya tenemos la tensión dual. ¿Vale? Y bueno, así es como ha quedado. Y nada, ahora lo que haremos será empezar a cablear. Con todos los elementos ya montados empezaremos a hacer el cableado y a ver qué tal. Este es el frontal. Damos la vuelta y aquí tenemos los 2 voltímetros. Y para ir haciendo el cableado. Bueno, pues así nos está quedando el cableado. Ya queda poco para terminarlo. Y faltan las conexiones del radiador a la placa de control y a la placa auxiliar. Y ya lo tendríamos. Pues nada, continuamos y a ver qué tal. Bueno, pues ya tenemos la carga electrónica montada con el panel
ya cableado y todos los elementos conectados. Está todo el cableado ya hecho. La verdad es que ha quedado bastante cantidad de cables. Aquí se puede observar cómo ha quedado. Pero bueno, sabiendo que es un prototipo, lo importante es que funcione y más adelante o en un próximo montaje de otra carga, pues ya haríamos una placa de circuito impreso. Se incluiría todos los circuitos en una sola placa y así evitaríamos tanto cableado. Pero bueno, así es como ha quedado. Y el panel frontal con los 2 voltímetros ya montados. Vale. Y entonces aquí tenemos ya el frontal. Conectamos. Y aquí vemos que la tenemos en marcha. Vale, pues el próximo paso empezaremos a ajustar los 2 potenciómetros que tiene la carga, potenciómetros de ajuste en la placa de control, uno que es para la tensión de referencia y el otro es para el amperímetro, el ajuste de indicación del amperímetro. Vale, empezaremos por ahí y luego ya pasaremos a hacer las pruebas en carga con varios tipos de fuente de alimentación y transformadores de alterna. Vale, pues